Buenos días, querido ministro, excelentísimo señor Manuel Obregón López, ministro de Cultura y Juventud de Costa Rica, excelentísimo señor embajador, ilustrísima señora directora general y presidenta de ACE, y queridos amigos, buenos días y bienvenidos a la Casa de América, este lugar de encuentro en Europa, en Madrid, entre el viejo y el nuevo mundo. Y en primer lugar, ministro, es un honor tenerte, y por segunda vez, porque fuiste el primer ministro que recibí como director general de la Casa de América. Además eres costarricense, sabes que mi familia también es costarricense, así es que nos unen muchos vínculos, y eres muy apreciado en tu país y en el espacio iberoamericano por tu gestión y también por tu capacidad de creación cultural, que luego nos explicarás. Hoy el ministro nos va a hablar de Iberoamérica, el espacio cultural compartido, y también se referirá al 6º Congreso Iberoamericano de Cultura que se presentó ayer en Nasegib, y es una de las razones fundamentales por las que se encuentra hoy en Madrid, estos días en Madrid. Es un congreso que se celebra en el mes de abril en San José, Costa Rica, y le deseamos mucho éxito, ministro, y cuando quieras, como sabes, tienes la palabra, y luego los que estamos aquí tendremos a bien hacerte algunas preguntas. Gracias. Ya está encendido, sí. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por, en primer lugar, invitarme a esta reunión con amigos tan queridos, además iberoamericanos, todos compartiendo este mismo espacio. Gracias por recibirme en la Casa de América, además, un espacio que siempre hemos tenido como referente de toda la cultura que tanto queremos. Así que bueno, como saben, estamos en el contexto de presentar el Congreso, el 6º Congreso Iberoamericano de Cultura, que va a ser en San José del 11 al 13 de abril. Ahí tienen alguna información. Por lo tanto, agradezco también este espacio, ya más en un ambiente diferente y más relajado, poder compartir y también recibir opiniones e insumos de hacia dónde vamos en todas estas iniciativas, que es parte de lo que queremos discutir en Costa Rica. Creo que todos, desde la sociedad civil y también desde los diferentes cargos que hemos ocupado en nuestros países y a nivel iberoamericano, siempre nos impulsa, ¿verdad?, el mismo espíritu de generar una fortaleza desde esta gran comunidad a la cual pues tenemos el honor de pertenecer. ¿Cómo sentirse parte de una historia compartida tan antigua, de una historia tan bonita, que al fin de cuentas la herramienta de la cultura es la que nos ha guiado, y creo que sigue guiando también al mismo, pues a todos nuestros gobiernos y al Congreso de presidentes que nos enfocan hacia un modelo de desarrollo diferente? Creo que, como decía ayer en la rueda de prensa, es en donde más podemos aportar, ese pensamiento creativo, una forma de pensar diferente desde la cultura, lo que podemos generar para un desarrollo sostenible de nuestros países. Como saben, estoy ya en el final de un proceso como ministro de Cultura. En mayo ya tenemos cambio de gobierno, y estos 4 años han sido un proceso de conocimiento en una dimensión diferente también de mi propio país, de Costa Rica, y por supuesto la oportunidad de colaborar con tantas personas que estamos impulsando proyectos desde todas las latitudes de nuestro espacio iberoamericano. Así que desde el inicio, en el primer congreso que participé en Medellín, propusimos que Costa Rica estuviera también, y que Centroamérica fuera parte de los aportes y de la agenda de Iberoamérica, y la verdad es que me complace mucho que sea durante todavía esta administración nuestra de la cultura que se dé la oportunidad. ¿Por qué es importante este congreso y la temática que nos une? Estamos acostumbrados a recibir insumos de lo que consideramos cultura. Yo siempre hago referencia a la educación que tuvimos en Costa Rica,
Ayer hablaba con el secretario de Estado de Cultura que en nuestros países nos enseñan la cultura básicamente europea. Nos daban tres días de las culturas nuestras originarias indígenas en la escuela, y como yo siempre digo, ya el cuarto día llegó Colón. Nos olvidamos de 12.000 años de asentamientos humanos en Costa Rica, 18.000 años de tránsito humano también, y ese proceso es el que estamos tratando de alguna manera de redescubrir. Uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo en Costa Rica casualmente es el tema de identidad, y la verdad es que es un proceso bastante lento, bastante complejo de volver a sentirnos parte de lo que fuimos sin perder la referencia a lo que somos hoy en día. Creo que ese es el gran reto de una gestión de cultura, el tema de identidad y democracia cultural. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este Congreso? Que creo que por primera vez nos sentamos a hablar en serio y a recibir los insumos del tipo de cultura que las comunidades aportan, del tipo de cultura que las comunidades están generando y que podemos implementar en los gobiernos, y al mismo tiempo conocer de primera mano cuáles son los proyectos que tenemos desde el Congreso, desde los ministros, hacia las comunidades. Este diálogo, y es la experiencia que he compartido también con otros ministros, es muy difícil, incluso en nuestros propios países. A veces tenemos más bien en el mismo gremio cultural uno de los, ¿verdad?, de los gremios que más fuertemente atacan las gestiones de cultura, y viceversa también. Creo que hay un nivel a veces de incomprensión de qué es lo que verdaderamente está sucediendo. Y eso es lógico porque en estos miles de años de historia que tenemos, realmente nunca ha habido una forma desde los estados de regular la cultura. La cultura simplemente sucede, simplemente sucedía, y por suerte sigue sucediendo, aunque no existan nuestros ministerios, aunque no existan las políticas culturales. Tiene una fuerza enorme y tiene una resistencia también muy poderosa. A veces creemos que más bien hay una fragilidad demasiado grande en la desaparición de algunas formas de la cultura. Sin embargo, vemos que subsisten, que vuelven a renacer, tienen una capacidad de resiliencia enorme, y nosotros desde Centroamérica hemos experimentado esa misma sensación. Países pequeños que hemos sufrido múltiples de influencias fuertes culturales del norte, del sur y de Europa. Sin embargo, vemos que queda de una manera que casi que yo llamo como memoria genética una cultura verdaderamente costarricense, y verdaderamente centroamericano, y así se multiplica también en todo el continente. Este diálogo no ha sido fácil, les voy a ser sinceros, y creo que este ambiente se presta para esto. ¿Por qué no ha sido fácil? Porque no es una temática que en general que genere un gran entusiasmo entre los ministros. O sea, es como sentarse a hablar con una zona de alto conflicto, ¿verdad? Y que realmente plantea un diálogo horizontal. Sin embargo, hemos logrado una gran asistencia de ministros también por las otras temáticas propiamente del Congreso, que también se las quiero comentar brevemente, las cuales son el libre tránsito de los bienes y servicios culturales, que es uno de los temas de la encerrona que vamos a tener el día 12 en Costa Rica, y el otro tema importante es pues economía y cultura, las cuentas satélites, y ver los resultados también que en estos 4 años han avanzado mucho en casi todos nuestros países. Ese día tenemos encerrona todo el día de los ministros con la nueva secretaria general Iberoamérica, de Rebeca Greenspan, y también va a ser pues la primera, participación pública de ella, y con un congreso iberoamericano en Costa Rica. En fin, a grandes rasgos, la visión que tengo es que los resultados de este encuentro, sobre todo de cultura viva comunitaria, con el Congreso de Ministros, va a marcar una pauta diferente, y creo que incluso una nueva forma de entender las políticas culturales que podemos plantear, ¿verdad?, a futuro en nuestros
países. Hay muchísimas delegaciones, nos pueden visitar. La página, Leonor, es www.culturaiberoamerica.cr. Bueno, por ahí está toda la información de los delegados. Ahora hablábamos con el subsecretario el tema, por ejemplo, de panelistas como Celio Turino, que fue uno de los que ideó los puntos de cultura en Brasil. La delegación brasileña es enorme que nos visita, igual que la que vienen de los diferentes países, y esperamos pues un diálogo del más alto nivel y también en condiciones, si bien son pocos días, un congreso de este tipo debería suceder en un lapso de tiempo mucho mayor, pero estamos viendo cómo se van a lograr pues los objetivos que nos planteamos. Sucede también muy cercano al Congreso de Zaragoza, lo cual a mi criterio es positivo, porque a veces pasan 2 años sin que se realice un congreso y se pierde mucho la dinámica. Esto nos va a permitir darle seguimiento a lo que vimos en Zaragoza y además plantear cosas urgentes como este mismo tema tan importante para nosotros de facilitar el tránsito de los bienes culturales, que también se va a ver en México en agosto. Creo que la agenda iberoamericana está en un momento decisivo. Me parece importante también tocar el tema de las otras plataformas que son paralelas y que tenemos que ver cómo logramos unificarlas, ¿verdad? Como la CELAC, que también nos toca presidirla este año desde Costa Rica. Y creo que ese diálogo tarde o temprano tenemos que hacerlo, tenemos que fortalecer esta alianza y no duplicar esfuerzos, no duplicar plataformas en momentos en que pues la verdad es que nuestros países no podemos hacerlo, por varias razones, ¿verdad? Simplemente porque ya por razones de tiempo, ¿verdad? A veces nos tocan las reuniones muy seguidas y por supuesto por razones de cuotas y razones presupuestarias que tampoco nos permiten, y creo yo, ni tiene sentido imaginarnos un espacio más poderoso y más fructífero que el iberoamericano. Así que esa alianza me parece que es indispensable que la podamos generar. De hecho, yo cursé una invitación para poder hacer la reunión conjunta. Sin embargo, los plazos no daban, ya ellos tenían convocada la reunión para marzo en Caracas, la CELAC, creo que fue pospuesta. Todavía no se sabe la fecha, pero sí creo que, en fin, es un momento importante para posicionar los logros del Congreso Iberoamericano. Los resultados hablan por sí solos, vemos las diferentes plataformas ciber, que gracias al apoyo y el entusiasmo de Leonor y Enrique y en general de la CEGIF se han consolidado tanto, vemos resultados enormes en todas las producciones. Sin embargo, el gran reto que tenemos es el siguiente paso. De todas las películas que hemos logrado producir conjuntamente, el teatro, las obras, incluso el tema de la literatura, pero aún así tenemos muchísimos obstáculos de facilitar un solo espacio de tránsito de estos bienes, pues, y sobre todo de sus artífices, de los mismos artistas. A veces nos cuesta muchísimo movernos en nuestro espacio, y en Centroamérica lo padecemos especialmente. Es sumamente complejo y caro viajar por Centroamérica. Para nosotros incluso no se lo van a creer, pero es más fácil viajar a Madrid o viajar a Miami que por supuesto a países cercanos. Esas barreras tenemos que romperlas. En el Congreso de la CELAC en Surinam fue muy interesante porque pues, se les ocurrió hacerlo en Surinam, y bueno, la vía más rápida de llegar a Surinam era volar a Ámsterdam desde Costa Rica y luego a Surinam. Ese espacio iberoamericano, o sea, todavía tenemos, ¿verdad?, aislamientos descabellados. La mayoría de los ministros no pudieron llegaron tarde, se perdieron de camino, pero el hecho de tener que para viajar a otro país americano, tener que venir a Europa, es algo que demuestra que algo no está funcionando bien en las vías normales de comunicación. Uno de los proyectos más hermosos que hemos logrado consolidar desde Costa Rica y con la alianza del Congreso Iberoamericano ha sido el Corredor Cultural Caribe.
Como ustedes saben, el Caribe centroamericano ha sido una gran vía de comunicación muy antigua, incluso por culturas también precolombinas, y ahora estamos totalmente aislados por esta zona. Las familias que tienen su base en Limón, por ejemplo, y familiares en Bocas del Toro, en Panamá, y familiares en Bluefields, pues prácticamente han visto ¿verdad? Cerrado esta vía antigua de comunicación, y lo mismo sucede por todo el Caribe, y con el peligro también de que son zonas tomadas por el narcotráfico. Entonces, vemos cómo la cultura puede ser no solo la llave, sino el mazo que pueda derribar todas estas paredes que nos separan. Pues un Congreso de Cultura siempre yo considero es un motivo de celebración, es una buena noticia, y en este caso creo que se dan las condiciones para también que podamos derribar esas barreras que a veces tenemos entre la cultura independiente, que es de donde yo vengo, la verdad también casi creo, y cómo estos mismos artífices y los líderes de la cultura viva comunitaria son, al fin de cuentas, los que están ocupando los cargos también y dirigiendo la cultura institucional. Lo vemos a nivel comunitario, lo que está pasando en Colombia, en Medellín, lo que está pasando en Brasil, ¿verdad? Son los mismos artífices cada vez más que vienen de esta vida comunitaria, los que están aportando más al espacio pues de la cultura. Quisiera ya para, pues tal vez terminar esta parte del Congreso y dejar un espacio más a preguntas, comentarles que pues sí estamos cerrando nuestra Administración de Cultura con muy buenas noticias. La verdad, la aprobación de la cuenta satélite de cultura es la primera cuenta satélite que existe en Costa Rica. Ingresamos al Consejo de Competitividad, cosa que es algo inaudito en nuestros países, que se comprenda que la cultura está generando riqueza, pero además logramos firmar la Política Nacional de Cultura. Tenemos un Ministerio de Cultura hace 42 años y no había ninguna política que lo respalde. Eso significa que el derecho a la cultura, como un derecho humano, nunca había estado garantizado en Costa Rica. Como pasó ahora en Honduras y como sucede muchas veces, a veces al cambio de gobierno, pues el Ministerio de Cultura simplemente desaparece. Por allá vuelve a aparecer en algún momento, pero sí es importante que haya una garantía para los ciudadanos, una garantía de un acceso equitativo a la cultura. Ese ha sido otro de las herramientas que dejamos, esta política, la ley y sobre todo la implementación, yo creo, de un espacio y una participación mayor desde Costa Rica en esta alianza de cooperación internacional que nos impulsa. El fortalecimiento del Congreso Iberoamericano creo que se puede, a partir de ahora, implementar también con una participación más activa de los países observadores, ¿verdad? Como Italia, de hecho, lástima que hubo cambio de ministro, pero era uno de los países que queríamos integrar ya como pleno. Ellos querían, y uno no se imagina cómo Italia a estas alturas no es parte de la comunidad, ¿verdad?, iberoamericana, con las raíces que tenemos, con más de 30 millones de italianos que viven en Brasil y así por todos nuestros países. Así que esa parte es importante, igual que Francia. Un ejemplo, a mi criterio, de lo que es la administración de la cultura, de lo que podría ser. Cómo imaginarnos estos espacios siendo verdaderamente lo que podamos nosotros aportar a la cumbre de presidentes, que no sea solamente consejos, que no sea solamente ya la cultura tenida en cuenta como algo, pues que como decía ayer, que es un gasto, sino como proponer a la cumbre ya proyectos de desarrollo y poder dar ese paso. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos como comunidad, por muchísimas razones. Somos una comunidad que ha crecido muchísimo en los últimos años y además que tiene
características de variedad, ¿verdad? De diversidad cultural y de concentración de espacio, y como hablábamos al principio, por supuesto, del idioma, que la hace sumamente diferente a todas las demás. Ese potencial es el que a mí, sinceramente, al terminar estos 4 años, siento un poco, les tengo que confesar, más de angustia, que no tomemos esas riendas. O sea, las riendas de la cultura las tenemos que tomar, y no conozco otro espacio que no sea desde este espacio iberoamericano, desde donde debemos hacerlo. Ese es un poco el gran reto que veo. Seguro que se me olvidan muchas cosas, pero con mucho gusto respondemos a las preguntas en este espacio. Gracias de nuevo por recibirme aquí. Gracias, ministro, por tus ideas. Y abrimos el turno de preguntas. Hay los micrófonos. Sí. Se oye bien. Para que se grabe la... Muchas gracias, Tomás. Bienvenido otra vez, ministro. Por parte exterior, solamente un par de comentarios en relación con el Congreso. Tenemos que decir que nos alegramos sinceramente de determinados temas que están en la agenda. En concreto, 2 de los que has citado. El tema de impulsar la libre circulación, o sea, para nosotros es fundamental. Yo creo que aquí estamos varios alrededor de esta mesa para los cuales nuestro día a día son esas dificultades, es decir, el número de horas que personal de nuestras consejerías culturales por Iberoamérica pasa sacando exposiciones, libros, etcétera, de las respectivas aduanas. Y lo que tú comentabas, efectivamente, que muchas veces resulta casi más fácil, hacemos mucho esfuerzo en impulsar que la gente se coordine con itinerancias de productos culturales, y a la hora de la verdad casi resulta más fácil a veces traerse una exposición desde allí otra vez a Madrid para volver a mandarla al país de al lado. Entonces yo creo que efectivamente ese es un tema básico, y estamos verdaderamente muy satisfechos de que se pueda avanzar en Costa Rica de cara a la preparación de la reunión de México. Como sabes bien, España ha sido un impulsor convencido de los programas IBER. En el ámbito cultural estamos muy satisfechos de cómo avanzan muchos de ellos, pero efectivamente ahí seguimos con obstáculos que yo creo que verdaderamente hay que trabajar, con lo cual enhorabuena por haber metido este punto en la agenda. ¿Qué quieres que te diga? Lo de efectivamente, casi tomar el relevo de Zaragoza tan rápido en Costa Rica puede parecer efectivamente un problema o puede tener dificultades, pero quizá es verdad que ese impulso se puede seguir, a pesar de que enlaza con un tema que es casi el opuesto de la cultura digital. Nos vamos a las culturas comunitarias. Otro ámbito en el que también desde España creo que estamos contentos de contribuir al debate y a la discusión y al avance de la reflexión, porque como bien sabes también es un ámbito en el que llevamos años trabajando. Nuestra red de centros culturales en Iberoamérica trabaja de esa manera, sí, es decir, de una manera muy distinta a cómo trabajan los institutos de otros países, verdaderamente no solamente con actividad de promoción, sino trabajando localmente. Y en el fondo eso es una proyección de lo que hacen aquí también muchas instituciones culturales, es decir, el trabajar con las culturas de base, con las culturas comunitarias, es algo en lo que yo creo que España pues también puede claramente contribuir. Entonces, nos congratulamos mucho de que estos temas se vayan a tratar y de poder aportar pues nuestra experiencia y nuestras ideas al respecto. Muchas gracias. Si me permites, ministro, sí, claro. También quiero dar la enhorabuena por todo lo que se ha conseguido en tan poco tiempo desde Zaragoza, y también pues por la agenda de este congreso. Sabemos muy bien que no es fácil organizar estos congresos a los que no solamente exteriores, sino también cultura de gran importancia, como impulsor de lo que fue crear este tipo de lugares de encuentro entre los encargados de hacer la política cultural y, como bien has dicho, ministro, los propios protagonistas de la cultura. Y en este sentido creo que es un acierto también seguir con una línea
que se inició pues, en Panamá el año pasado, que fue cómo encajar ese trabajo paralelo que se hace entre lo que son las conferencias de los ministros de Cultura y los congresos de la cultura, que en cierta medida estaban o habían estado previamente trabajando de forma absolutamente inconexa, lo cual era una contradicción per se. Ya desde Panamá intentamos que hubiera esa mayor conexión, no solamente por una presencia de los ministros, sino encajando la agenda, como incluyendo todo el desarrollo de ese gran concepto que es, y de esa gran realidad que es el espacio cultural iberoamericano, y cómo los trabajos que se están haciendo pues, desde a nivel de ministros o de altos expertos, llevarlo también a los propios congresos, más allá de toda esa agenda que se hace con el mundo de la cultura, ya sea de las culturas comunitarias o ya sea, como hicimos en Zaragoza, del ámbito digital, o como se hizo en Colombia con el ámbito del teatro. Y creo que seguir en esa línea de concatenar mejor lo que es el trabajo de las conferencias con el trabajo de los congresos nos permitirá mejor pues contribuir a lo que es el objetivo común, que es el desarrollo de esa realidad. Creo que, como has dicho, tenemos un punto de partida de una comunidad que es un espacio común, pero también a la vez muy diverso. Y contamos además yo creo que con un trabajo muy sólido de desarrollo conceptual, que es lo que se está haciendo mano a mano con la SEGIP, y se ha trabajado con todas nuestras contrapartes iberoamericanas en el documento que se inició, cuyos debates se iniciaron en Panamá, se siguen en Zaragoza, se va a seguir debatiendo en Costa Rica y, por supuesto, en México en agosto en la conferencia de ministros. Y contamos además no solamente con esa base, esa realidad, contamos con con un buen concepto que nos permite desarrollar esas políticas, sino además, como ha dicho también la directora y también ministros, con unos mecanismos que son, por un lado, todos los programas IBER, que nos han permitido pues, en el ámbito del cine, que ya no se sepa cuándo una película es argentina, española, costarricense o chilena, en el ámbito del teatro Iberescena, creo que todos conocemos aquí, y que eso que nos falta, tenemos que mejorar los mecanismos. ¿Qué nos ha faltado? Pues no unos programas de incentivo, sino, como has señalado, asegurar esa circulación. Cómo contraponer a una realidad, ya sea en el ámbito digital o en el ámbito analógico, de un espacio cultural común, cómo podemos hacer que esa circulación de producción de artistas, de creadores, no se vea obstaculizada por una fragmentación real. Lo ha señalado muy bien, es mucho más fácil llevar producción de Europa, da igual, de París o de Italia a Argentina, que de Argentina a Chile. Lo vimos recientemente en Santiago de Chile, en la última reunión de la cumbre de los que organizan nuestros amigos chilenos. Y en este sentido, pues, yo creo que también la conciencia, no solamente a nivel de visados, sino cuando se organicen, y hay muchísimas iniciativas culturales, de industrias culturales, de teatros, pero que están, organizadas o previstas de una manera muy nuclear y no conexa. No hay un planteamiento del trabajo en red, más allá, de lo que es la organización yo creo que de grandes eventos culturales de muy alto nivel, pero que no piensan en esa creación de flujos o de redes culturales. Yo creo que ahí hay que trabajar más, y en ese sentido aquí tenemos a personas del sector que sufren o que tienen que enfrentarse con esa realidad de superar esta fragmentación. Y yo creo que esos mecanismos van a ser también muy importantes, contar con las cuentas satélites, porque nos permite ver muy bien en cifras cuál es una realidad, y no por tener una comparativa, sino también para saber dónde hay que incidir más
y qué programas están funcionando o qué programas hay que desarrollar y proponer, digamos, en el sentido de asistir a los trabajos que, digamos, se impulsan desde la SEGIP, que en definitiva vienen a ser un apoyo para todos aquellos que desde los distintos ministerios de cultura tenemos que plantear pues una política pública y en un, digamos, constante trabajo, digamos, de información y de feedback entre la propia administración y el sector. Por lo tanto, bueno, pues enhorabuena, reitero la colaboración de la Secretaría de Estado. Yo quiero aprovechar pues para felicitar también a todos aquellos que no se ven cuando cuando nosotros hacemos las presentaciones, a toda esa gente que está detrás trabajando mucho para que en estos 5 meses se haya podido organizar este congreso. Bueno, muchas gracias, ministro. Yo soy Antonia Méndez, de la agencia EFE, y a mí me gustaría preguntarle por la gestión cultural en concreto en su país. Según dijo ayer, había habido un aumento de la inversión tremenda, del 0,5 creo hasta el 5% del PIB en los últimos 4 años. Entonces me gustaría saber que nos explicara en qué sectores concretos es donde ha habido más inversión, donde se han concentrado, y luego los resultados de esta política intensiva, digamos, de inversión, si se pueden ver en estos 4 años. Sí, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias en primer lugar también por los aportes de Isiar y de Teresa a esta insumos al Congreso. Realmente de eso se trata. Muchas veces, creo yo, uno de los defectos de nuestra parte de nuestra propia cultura es reunirnos a hablar pues de los logros que hemos tenido en nuestros países. Y ahí, a mi criterio, se desaprovecha mucho la oportunidad de generar cosas comunes, ¿verdad? No se trata muchas veces de solamente mostrar lo bueno que hemos hecho en cada país, sino incluso más bien ver qué es lo que hemos hecho mal y a partir de ahí hacer un análisis mucho más crítico de qué podemos mejorar. Y esa pregunta va un poco enfocada a eso, ¿verdad? La inversión en cultura sigue siendo muy poca en nuestros países. Yo ayer a lo que me referí es al presupuesto actual con el que, digamos, iniciamos en la gestión en Costa Rica. Ha estado oscilando en estos 40 años entre el 0.5, ha bajado incluso al 0.4, en algunas épocas ha llegado a un 1%, 1.2%. Ese es un poco, el 1% es como el objetivo en muchos de los países latinoamericanos. Pero lo que yo ayer dije es que la medición de la cuenta satélite, la primera medición que hicimos del sector editorial, audiovisual y la publicidad es el 1.4% de la economía nacional. Esa es una medición que hacemos, ¿verdad? Como sabes, la cuenta satélite en alianza con el Banco Central, con el Ministerio de Hacienda, también con el INEC, que es el Instituto de Estadísticas y Censos, con el Instituto Tecnológico de Costa Rica y el Estado de la Nación. Son indicadores sumamente confiables, ¿verdad?, que nos dan esos resultados. Por ejemplo, nosotros lo comparamos con el café y el banano porque básicamente, como saben, la cultura del café fue lo que desarrolla a Costa Rica. La economía del café lo que le aporta al Estado actualmente es el 0.7 y la del banano el 0.8. Entonces, ¿qué pasa? Que por primera vez vemos que solamente 3 disciplinas culturales superan a esa economía. Eso es un dato simplemente referencial. Nos faltan 12 disciplinas por medir, que son en las que estamos ahora. Vamos a tener 3 más de aquí a agosto, posiblemente las que más recursos generan: patrimonio y también el tema de espectáculos, conciertos y la parte musical, y las industrias vinculadas también a todo lo que es vinculado a las rutas de turismo cultural. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sí, efectivamente, tenemos indicadores cercanos a un 5%, que creo que es lo que tenemos en Costa Rica, de lo que la cultura le aporta al Estado, no lo que del Estado le aporta a la cultura. Esa es tal vez un poco la aclaración que quería hacer de tu interpretación. No hemos aumentado significativamente el presupuesto en nuestro país,
pero el hecho de entrar en el Congreso de Competitividad y demostrar cuánto la cultura le aporta al Estado, indudablemente es una herramienta para la próxima administración tener un aumento significativo en el presupuesto de cultura. Eso es indudable. Sin embargo, yo no creo que tampoco esa sea la solución. No creo que los presupuestos de cultura deban venir todos del Estado, sino creo que hay fórmulas muy interesantes que vemos en cada país de nuestro continente, pues tenemos fórmulas diferentes, ¿verdad? La de Brasil es muy interesante, es prácticamente un 1% del presupuesto que lo aporta el Estado, las alianzas con la empresa privada, los incentivos fiscales, en fin, se acerca a un 4%, ¿verdad? En Brasil, todo eso, toda esta plataforma juntos. Sin embargo, sí vemos cómo los países que más han invertido en cultura indudablemente son los que tienen un desarrollo mayor. Yo he tenido la oportunidad también de estos 4 años de visitar y conocer el trabajo de ministerios como el de Japón, como el de Corea, que son modelos muy interesantes en donde son pues, prácticamente los ministerios con más recursos, ¿verdad? El Ministerio de Cultura y Turismo de Corea es el ministerio que tiene más presupuesto en este país. Entonces eso nos marca cómo este desarrollo lo tenemos a la mano y sin embargo todavía nos da un poco de temor en nuestras comunidades de apostar fuertemente por la cultura. En este caso, y sí inspirado mucho por el criterio de don Enrique Iglesias y su visión desde el anterior, desde el BID, cómo facilitar esa unión entre el sector juventud, que es el que más pues padece el tema de desempleo también en nuestros países, y el sector cultural. Creo que indudablemente esa es la llave para cambiar realidades en nuestros países. Yo tengo un ministerio, me ha tocado pues el honor de tener un ministerio muy bonito que es de cultura y juventud. Sin embargo, tengo que admitir que tenemos un presupuesto muy pequeño para cultura y mucho más pequeño para juventud, siendo el único ministerio que representa a este sector en Costa Rica. Sí tenemos que hacer un análisis serio y crítico de que si queremos mantener un ministerio que verdaderamente funcione de juventud, tenemos que apostar por la juventud y darles las herramientas necesarias, darle la credibilidad, el acceso, ¿verdad?, a capital semilla que todavía no se concreta en este tipo de emprendimientos culturales y creativos, y salir de este círculo, ¿verdad?, que muchas veces impide una transformación social verdadera. A veces cuando hablamos de generar pequeña y mediana empresa no nos damos cuenta de que si no logramos también romper la barrera de una economía informal, ¿verdad?, simplemente que nos quedamos dando vueltas en lo mismo, y son empresas que se forman y fracasan y se vuelven a apoyar y vuelven a fracasar porque no se da esta ventana verdadera de que las personas que nacen, ¿verdad?, en un circuito de miseria en nuestros países, normalmente es algo que se hereda, es algo que se repite, y bueno, y son estudios fuertes que hemos visto y que se han hecho en todos nuestros países. Si queremos hablar de la cultura como transformación social, tenemos que también dar ese paso significativo de que no es solamente creando empresas, sino rompiendo el círculo de la pobreza y la desigualdad, que creo que es uno de los temas más complejos en nuestros países y además desde el cual tenemos mucho más incidencia con la cultura. Creo que la cultura tiene poco presupuesto, ya para terminar tu pregunta, en nuestros países, pero también pienso que se desaprovecha muchísimo el potencial que tiene la cultura de generar recursos propios también. Gracias, ministro. Quería hacerte una pregunta, porque has hecho un análisis o has emitido un juicio sobre la Comunidad Iberoamericana. Has dicho que estamos en un momento decisivo, y así lo veremos algunos. Y si analizamos el proceso de la construcción del espacio iberoamericano en estos ya casi 23 años,
vemos como si tomamos tres elementos, la política, la economía o la cultura, donde estamos más cerca a los iberoamericanos es en el ámbito de la cultura. Y cuando un responsable de tu rango como ministro está ya en una fase de salida, digamos que tiene una mayor capacidad para decir realmente lo que piensa, ¿no? Después de haber tenido estos 4 años de gestión. Y en ese aspecto de la cultura me gustaría preguntarte, ¿qué crees que tenemos que hacer como iberoamericanos para presentarnos frente al mundo? Es decir, creo que tenemos muchos elementos, pero tal vez falta una mejor comunicación. Es decir, ¿cuáles son los elementos que nos faltan para que se nos vea más unidos como iberoamericanos, sobre todo por la parte de la cultura, en un mundo globalizado como este del siglo XXI? Es decir, yo creo que como iberoamericanos tenemos un gran potencial, pero tenemos que comunicarlo mejor y tenemos que poner en valor y, como dirían los americanos, alinear todas nuestras potencialidades, coordinarlas mejor y, en mi opinión, nos tenemos que poner el acento también en la comunicación. Es decir, todo lo que tenemos, cómo lo comunicamos mejor, si crees que ese es uno de los elementos que nos falta o cuáles son otros que consideras que tenemos en los que tenemos que trabajar como Comunidad Iberoamericana y los distintos gobiernos. Y también quería hacerte una pregunta porque has hecho la reflexión de la relación entre desarrollo y cultura, y en un continente americano tan diverso, en un continente americano donde tienes un problema también de violencia, por tanto de desintegración social, es decir, falta de integración social. ¿Qué papel juega la cultura en este ámbito de integración social para hacer frente a la violencia en las comunidades? Muchas gracias, sí, porque es una pregunta que abarca temas importantes de tratar. En un congreso que tuvimos en Cali, me gustó mucho la expresión de Ernesto Samper, que decía que la cultura es como Dios, ¿verdad? Que está en todas partes, pero nadie la ve. Esa es la clave, digamos, creo yo, para contestar a tu primera pregunta. El problema principal que veo yo es que no nos lo creemos en el fondo. No, tal vez nosotros mismos aquí es como predicar entre creyentes, ¿verdad? Pues sí, pero cuando lo llevamos al ámbito de nuestras sociedades, al ámbito de nuestros gobiernos, todavía siguen viendo a la cultura como algo que nadie termina de entender, la verdad. No terminan de comprender a qué es lo que sucede con la cultura, y casualmente es por esta misma razón, porque es tan amplio el concepto cultural y ha cambiado tanto en los últimos años, ¿verdad?, que trasciende las artes escénicas y se convierte prácticamente en todo, desde la forma de movernos, desde la forma en cómo compartimos las cosas, desde la parte gastronómica, desde la parte del turismo. Entonces, el patrimonio intangible, todo eso ha ido generando un concepto mucho más amplio desde cultura que prácticamente abarca todo. Creo que ese es el gran reto que tenemos, cómo dar el paso de verdad para creernos esta cultura de la cual somos herederos y con fortaleza proponer soluciones a nuestras sociedades. Esos espacios creo yo que se pueden fortalecer mucho, y como decía al principio, este espacio iberoamericano creo que desde aquí es donde más se ha avanzado, pero también son espacios muy susceptibles de fracasar, ¿verdad? Si no los consolidamos, si no los amamos, si no nos metemos en esto con pasión, ¿verdad? A veces vemos, ¿qué pasa? Bueno, se asisten a muchos de los congresos en donde cada uno nos vamos para la casa sin saber muy bien qué es lo que va a seguir. Estas plataformas que se han armado son referentes que nos impulsan, bueno, sí se puede. Pero muchas veces es muy frustrante. Lo hemos visto con la SECSICA en Costa Rica. Ya los ministros, después de 4 años y reunirnos y que no pasa nada, decía, bueno, hagamos, el ministro de República Dominicana dice, hagamos aunque sea un queque, decía un pastel, ¿no? Para hacer algo juntos, porque es increíble que no hacemos, o sea, no se concretan tantos esfuerzos de nuestros países en realidades. Y la verdad es que es un asunto de actitud, es un asunto de la capacidad de poder aterrizar proyectos. Y eso parte mucho de una autoconfianza y sentirnos parte de un entorno.
¿Cuál es el gran reto? Que como somos elegidos por nuestros gobiernos y le tenemos que rendir cuentas a un Estado y a un país, cuando nos reunimos en el entorno iberoamericano, no nos creemos el potencial que verdaderamente tiene. Yo no puedo seguir pensando como ministro de Costa Rica, y eso lo puedo decir al final que me voy con confianza, como decías, cuando estamos tratando de construir algo en alianza con otros países. Ya no son solo los intereses de mi país, en ese momento estamos defendiendo los intereses de una comunidad, ¿verdad? Ese paso es importantísimo, el que tenemos que dar muchas veces, y yo se lo critico a muchos ministros, mira, no, es que no puedo salir porque tengo tal proyecto importante o tal urgencia en mi país. Es cierto, pero muchas veces no nos damos cuenta de que la verdadera urgencia es esta consolidación de este espacio. ¿Por qué? Porque por más esfuerzo que hagamos en nuestros países, por más lindo que dejemos el pastel, no va a pasar nada con esa cultura si no trasciende. La cultura es para compartir, es para circular, es para generar un cambio y una transformación en nuestras sociedades. ¿Cómo se logra una transformación en nuestras sociedades? Cuando logramos incidir en cada una de las personas que integran esa sociedad. Entonces, ahí es donde la cultura tiene un poder enorme. Cuando hay una capacidad de transformar espiritualmente a cada persona que le lleguen estos contenidos culturales, eso transforma a la persona, transforma a su familia, transforma a su comunidad y termina transformando al país, y en este caso a un espacio tan grande como el nuestro. Cuando hablas de violencia, inseguridad ciudadana, indudablemente es un problema cultural. Ese no es un problema de policía, no es un problema de armamento, es un problema básicamente cultural. Vivimos en una cultura de violencia. Y por más esfuerzos que hagamos con presupuestos de 0.5%, no podemos competir con presupuestos, ¿verdad?, del 10% también, como el que tienen la mayoría de los países iberoamericanos en armamento, ¿verdad?, en ejército. Se sigue invirtiendo 10 o 20 veces más, según los países, en armas. Y eso vemos que tiene hay un doble discurso ahí muy fuerte. Yo trato también en cada reunión de posicionar este tema. ¿Cómo competir con ese presupuesto, además con toda una situación mediática, ¿verdad?, medios de comunicación normalmente en manos privadas, y también tal vez sin una ética vinculada a una creación de una sociedad diferente? Entonces, nuestros jóvenes están expuestos 24 horas al día a violencia en televisión, en radio, en videojuegos, en todo tipo de entornos, y de repente llegas con un concierto de música y bueno, eso qué incidencia tiene ante un bombardeo constante, ¿verdad? Ahí es donde yo creo que tenemos que imponer indudablemente una cultura de violencia, en contra de esta, más bien una cultura de paz en contra de esta violencia. El dato que también se multiplica en nuestros países, se sigue invirtiendo mucho más. Solamente, vean, el caso de Colombia es interesantísimo, solamente en botas militares se gasta más en Colombia que en cultura, ¿verdad? Y eso que ha tenido grandes avances Colombia, pero ¿cómo te puedes explicar eso, verdad? ¿A qué importancia le damos a los zapatos militares por encima del acceso y el derecho que la gente tiene a la cultura? Nosotros no tenemos ejército, pero indudablemente se invierten mucho más cosas en armamentos, en policías y en cárceles todavía que en cultura. Entonces son asuntos de prevención. Creo que sí hemos descuidado mucho el potencial que tiene la cultura de incidir en esa transformación de nuestras sociedades. No se combate indudablemente con más armas, ni con más policía, ni con más seguridad, ni con más cárceles. En Costa Rica sí tengo que decir que tenemos esa cultura de paz, ¿verdad? Se ha invertido fuertemente en eso, pero si bien los índices de inseguridad ciudadana son menores que el resto de Centroamérica, tenemos un serio problema, ¿verdad?, de sobrepoblación carcelaria, y bueno, y la verdad es que no somos el mismo país que fuimos, y eso es un tema básicamente, creo yo, cultural. El tema de la violencia en las calles, la forma como nos comportamos, tenemos que transformarlo fuertemente desde la cultura, y ahí sí creo que es importante
lograr una equidad entre lo que estamos invirtiendo en seguridad y lo que podemos invertir en prevención, ¿verdad?, de esa inseguridad. Gracias. Pues yo básicamente conozco al dedillo todo lo que está pasando en el Congreso, así que no te voy a hacer preguntas. Ajá. Lo que sí quiero es, ya que estás al final del camino, Manuel, dejar de precedente el agradecimiento enorme de lo que ha sido la contribución de Costa Rica para unirse a todos los programas de cooperación cultural, para llevar este Congreso adelante, que no era fácil ni en 5 meses, ni con presupuestos tan reducidos, en una temática que nos faltaba, es decir, ya el otro día lo comentaba yo, para cerrar el círculo virtuoso, creo que nos queda la gastronomía y hemos cubierto casi que todos los frentes posibles. Como tú, soy una convencida también, no es sino ver la transformación de Medellín y el descenso de los índices de violencia juvenil, sin decir que se ha erradicado, ni mucho menos, pero el Medellín que atravesó esa terrible historia de Pablo Escobar, y que ya la vio todo el mundo en una magnífica serie televisiva, pero que a mí me aterrorizaba verla también, porque cuando uno conoce, para no olvidar está muy bien, pero cuando uno dice esto lo ven los jóvenes y todos van a querer ser como Pablo Escobar, entonces ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que estamos contando y qué es lo que estamos diciendo? Yo creo que nosotros, el hecho de haber caminado y que el Congreso de Colombia haya dejado un programa iberoamericano de las músicas, que vaya a dejar un programa iberoamericano de las culturas vivas comunitarias, que el hecho de que el de Zaragoza nos lleve ahora al desarrollo de la agenda digital, que tenemos que llevarlo a México como uno de los entregables concretos y precisos, el hecho de que tengamos para entonces también la obligación, espero yo, con el liderazgo del convenio Andrés Bello, de llevar la guía metodológica de las cuentas satélites bajo el liderazgo de Colombia, España, Costa Rica y insisto, el convenio Andrés Bello, que nos permite además a una secretaría chiquita como la nuestra y con muy escasos recursos ir cumpliendo el liderazgo tuyo, y lo que has hecho es para la Secretaría realmente un testimonio de agradecimiento, de gratitud, y tu presencia aquí la quería yo definitivamente sobresaltar. Gracias. Muchas gracias, Leonor. Ojalá que no sea el final del camino, que sea el principio de otro, del principio de otro camino, al menos así lo veo yo. De verdad que dentro de la sociedad civil o dentro de cualquiera de los espacios de esta gran cooperación iberoamericana siempre hemos estado aportando por este mismo cariño, ¿verdad? Antes de entrar en el ministerio trabajaba mucho yo con orquestas de integración iberoamericanas, la Orquesta del Río Infinito, la Orquesta de la Papaya en Centroamérica, viajando, y vemos cómo somos un continente que todavía nos desconocemos, ¿verdad? Kurt Lange y otros historiadores y etnomusicólogos ya hace más de 100 años decían, ¿verdad?, que es la gran tragedia de Iberoamérica. Creemos que nos conocemos y no, ¿verdad? Podemos compartir muchísimas cosas a nivel superficial, pero no estamos ni siquiera viendo la punta del iceberg de lo que es la gran cultura iberoamericana. Esa es la percepción, y cuanto más uno empieza a investigar, en el caso mío, como soy apasionado de las tradiciones, de la música, de las culturas antiguas, es un camino interminable, por suerte, y apasionante también sumergirse en este espacio, ¿verdad?, de una manera más profunda. El agradecimiento es mío, Leonor, y quiero extenderlo a todos los que están aquí en esta mesa y con los cuales he tenido oportunidad de compartir este espacio, porque la verdad es que esto trasciende, y tiene que ser así, un trabajo, y se convierte pues en una forma de vida. Tenemos que continuar trabajando en este espacio, y la verdad es que aprovecho para ponerme a disposición de todos ustedes en lo que se necesite. Las plataformas de cooperación se han implementado y hemos tratado de participar en todo lo que hemos podido. Hay muchos retos. Creo que el reto más grande sucede casualmente con esta coyuntura, ver quién viene en lugar mío en el ministerio, a pesar de los convenios que se firman. Es la gran tragedia, creo, de nuestros países, que cada vez que cambia un gobierno,
todo vuelve a empezar, muchas veces vuelve a empezar de cero, ¿verdad? Y creo que eso es algo que es importante también conversar en el Congreso, cómo darle, ¿verdad?, una permanencia a estos programas que esté por encima, digamos, de las prioridades a veces de cada gobierno, porque tiene que ser una plataforma, ¿verdad?, que no obedezca solamente a los criterios de cada una de las administraciones, sino que sea un elemento, digamos, superior de unión y sobre todo un enfoque y una inspiración que mantenga la vitalidad de estos programas. Si no, creo que se atrasa mucho cada vez. Hay, como han visto, cada vez un aporte más del sector artístico en nuestros ministerios. Cada vez más ministros también vienen, ¿verdad?, de una práctica activa de la cultura, lo cual creo que aporta muchísimo en nuestros países, un conocimiento, ¿verdad?, desde la experiencia propia de lo que es nacer como artista iberoamericano y sufrir como artista iberoamericano y tratar de solucionar en el camino algunos problemas. Yo les decía que, vean, para entender es cómo surgió este Congreso Iberoamericano, como yo he participado siempre en las redes iberoamericanas de cultura, al entrar al gobierno, claro, todas las personas pues empezaban a exigirme, ¿verdad? Mira, ahora que estás ahí vamos a hacer esto, ahora que estás ahí. Y lo que no se dan cuenta es que, en primer lugar, nuestros ministerios, y eso no se percibe hasta que estamos aquí, no están diseñados, por suerte, para beneficiar al sector artístico, sino para que la cultura llegue de forma democrática a cada uno de los habitantes de ese país. Yo les decía, vean, es como pensar que el Ministerio de Educación es para beneficiar a los maestros o que el Ministerio de Salud es para beneficiar a los médicos. Esto no es para beneficiar al sector artístico. Los artistas somos el medio. Claro, eso me gana muchas enemistades dentro de mis mismos colegas artistas, pero ¿cómo? Pero si nosotros somos los que lo llevamos, por supuesto, son el medio, hay que facilitar eso, pero no es el fin no es beneficiar a los artistas, ¿verdad? Cuando hablamos por eso digo, el sentido de cultura en el sentido más amplio es poder ver cómo hacemos para que toda esa cultura llegue a los que nunca la han recibido. Y más todavía, más importante, cómo la cultura de todas esas comunidades llega a lugares donde nunca ha llegado, ¿verdad? El sentido atrás. Cuando se construyó el Teatro Nacional de Costa Rica, por supuesto nunca se concibió, hace 120 años casi que se inició como un lugar donde se presentara nunca un artista nacional. Era un lugar para presentar a artistas internacionales. De nacional no tenía nada. Era para representar a las compañías de ópera que venían de Europa y de repente, es muy reciente, pero en los últimos años también se presentan artistas nacionales en el Teatro Nacional. Por ponerles un ejemplo, una pincelada de lo que sucede en todos nuestros países. El Ministerio de Cultura que yo represento se formó en gran parte no para mostrar la cultura nacional, sino para pues, generar sistemas de orquestas y cosas que ya vienen también más propias de otras culturas. Sin embargo, durante los años se ha ido transformando y cogiendo la verdadera vocación que tiene. Creo que es el gran reto de la cultura iberoamericana en todos nuestros países, ver cómo de verdad nos damos cuenta de que la riqueza, sin menospreciar todo el crisol de culturas que nos han venido desde tantas latitudes, logramos ser conscientes de esta gran herencia que tenemos. Cuando inauguramos con Leonor, hicimos la presentación en Costa Rica, justo fue el día que murió Paco de Lucía, y qué mayor ilustración que esa, ¿verdad? Al morir Paco de Lucía es algo que lloramos en todos nuestros países, es un verdadero representante de la cultura iberoamericana. Eso trasciende cualquier gobierno, trasciende cualquier cosa, es algo que todos sentimos. Ese poder, digamos, que tiene Paco, que tienen todos nuestros artistas, son lo que tenemos de verdad por vocación despertar y bueno, y aprovechar esta gran riqueza que tenemos. Yo la verdad es que me siento muy honrado, digamos, muy orgulloso también de haber pues compartido con ustedes estos 4 años. Gracias, Leonardo. ¿Hay alguna pregunta más? Ministro, muchas gracias por haber venido
a Madrid, a la Casa América, y por haber presentado en esta ciudad el 6º Congreso Iberoamericano de Cultura. Te deseamos mucho éxito en ese congreso y a partir de ahora en tu creatividad, que me imagino que será también lo que deseas, y siempre esta Casa América está abierta para ti, para Costa Rica, y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta mañana.